No sé dónde se guarda. Bueno. Ahí ven la pantalla, ¿no? No, me parece que... Ahí bien. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? El programa. Sí, profe. Bien. Bien, vamos a crear una página básica. Simplemente vamos a ver la estructura. Algo base en HTML. ¿Se acuerdan qué es lo que iba en la página HTML? Head body, el doc type. Empezaba con El doc type HTML. primero. El Bien. HTML. El doctype. Excelente. Doctype. ¿Qué seguía? HTML, la etiqueta HTML. Muy bien. Luego, El head. el head, bien. ¿Y en el head qué podemos colocar? Title, el título. El título. Mi página web, vamos a ponerle. Y después que venía El body. Body, muy bien. Y aquí el cuerpo del texto de la página. Vamos a ponerle un H1. ¿Qué era H1? Era Titular. sí, se escribía un texto con un tamaño de letra predefinido y en negrita. Bien. Era como un encabezado, un header de nivel 1. Por eso era el H. Bien. Y acá estamos hablando de las etiquetas que hablamos en un principio, ¿sí? Toda esta manera de escribir entre los signos menor y mayor, esto es lo que se dice una etiqueta. Y aquí la etiqueta se abre para tener adentro otras etiquetas y luego se cierra. ¿Sí? Entre esta etiqueta de apertura y esta etiqueta de cierre están todos los hijos de esta etiqueta principal, HTML. Y con esto se arma una estructura. ¿Sí? Yo creo que ahí no hay ningún problema, creo que todos no tienen drama. Obviamente hay muchísimos más dentro de lo que es un head y lo que es un body. Antes, esto que está aquí se escribía de una manera mucho más larga porque había que especificar la versión de HTML. ¿Sí? Antes tenés que decir si era HTML3, 4, 2, 1. Pero como vamos a trabajar con el HTML5, no hay tantos problemas con el encabezado del documento. Esta página, si la abrimos, voy a compartir el escritorio porque voy a estar yendo de uno a otro. Aunque creo que puedo verlo. ¿Podría? Este puedo probar. Sí, ahí está. Tiene poca descarga. Vamos a ver si es este.
Ahí estamos. Tenemos un mini navegador, así no tengo que pasar de una pantalla a otra. Ahí estamos. Ahí tenemos el Hola Mundo. Y no podemos inspeccionar. Bien. Entonces, el Hola Mundo está acá, aquí. Ahí me aparece mi página web, que es lo que habíamos especificado en el title, en el título, aquí. Y tenemos en el H1 Hola Mundo. ¿Sí? Bien, podemos seguir agregando etiquetas, eso lo vamos a ir viendo de a poco. El objetivo acá es empezar con JavaScript y cómo podemos empezar a utilizarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el lenguaje? Cómo son las variables, las estructuras de programación, todo como vimos con Python y con en C en su momento. Así que yo lo que voy a hacer aquí, puedo agregar el código JavaScript dentro de mi cuerpo, de mi página. Eso lo voy a usar, lo voy a hacer agregando otra etiqueta, que puedo colocarlo aquí debajo del body. Esta etiqueta se va a llamar script. Ese script va a tener un tipo, que voy a tener que especificar de qué tipo es el que voy a ingresar. En este caso va a ser texto en lenguaje JavaScript. Y Profe, sí. perdón, ahí están preguntando en el chat y yo también tengo esa duda. ¿Cómo se ejecutaba el preview ese del browser? Este preview, hay este iconito de acá. Cuando le hice clic me apareció acá a la derecha. Gracias. Bien, y bien, acá. No, inspeccionar. Móvil. No, esto no era lo que quería hacer. Ya se ve. Ahí está, pero no tengo. No, voy a tener que usar el navegador. Ya veo por qué no lo uso. No está lo que yo quiero ver. Bueno, vamos a compartir el escritorio. Ahí está. Ahí tenemos el Hola Mundo. Nosotros podemos entrar a inspeccionar la página, ¿sí? Con clic con el botón derecho o con F12 si lo tienen ustedes, o Control Shift y la I. Y podemos ver la estructura del que le estaba hablando, ¿sí? Y modificarla dentro de la página para ver cómo va quedando todo. Y obviamente el CSS, el estilo, lo podemos ir cambiando aquí. Aquí a la derecha. Aquí también tenemos una consola que va a ser la salida de los mensajes que me vaya apareciendo en la página. En JavaScript suele aparecer aquí en esta consola. Y si vamos al código y vamos a agregar algún código JavaScript para ver cómo reacciona la página, tenemos que colocarlo en la página con este script y el tipo texto JavaScript. Y aquí adentro ya podemos ingresar cualquier código JavaScript. Voy a agregar un código nomás JavaScript que permite imprimir un texto en pantalla como para empezar, un Hola Mundo.
y es console.log. ¿Sí? Esta es una programación orientada a objetos. Acá tenemos un objeto consola, que ya es parte de JavaScript, no hay que incorporarla de ninguna librería, nada por el estilo, ya es parte del motor de JavaScript dentro del navegador. El log es para agregar algún registro. Y acá lo que hacemos es escribir el texto que queramos ingresar, que puede ser en comilla simple o en comilla doble, no hay ningún problema. Vamos a poner algún texto en la consola o la consola nomás. Esto lo guardamos. Vamos a ponerlo así. Avíseme si se ve bien los tamaños, si se pueden leer los códigos. Sí. Modificamos este texto, esta estructura que me va a dar el HTML. Dentro de este HTML yo puedo agregar un pequeño código JavaScript, agregándolo entre las etiquetas script. Y ahí recién puedo agregar el código JavaScript. En este caso, a la consola le pido que me escriba hola consola. Entonces aquí no me lo hace automáticamente, pero con un F5, ahí podemos ver que me aparece en la consola hola consola, este texto que nosotros le pedimos cambiar. ¿Sí? Inclusive me dice el número de línea en la página, etc. ¿Lo van probando? Sí. Bien. Sí. Con esto nosotros ya podemos incorporar código a una página de manera sencilla y rápida. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo desde el código podemos modificar estas cosas, pero nos vamos a centrar un poco en lo que es JavaScript. ¿Sí? Tengan en cuenta que con este script vamos a poder agregar este código. Pero si empezamos a mezclar en un solo archivo tanto la estructura de mi página como mi código, y encima tengo la posibilidad de agregar el CSS a mi página, o sea, en el HTML, es preferible tenerlo en archivos separados, ¿sí? Separar lo que es la estructura de mi página, lo que es el estilo de mi página y lo que es la dinámica de mi página, o sea, el código JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una manera de poder agregar en JavaScript un código y que esté en un archivo por separado. Todavía no vamos a hablar de servidores de páginas web y todo lo demás. Hasta ahora es todo local y todo en la máquina, ¿sí? Después vamos a ocuparnos de todo ese tema. Por ahora, nada de compilar. Sí. Los otros lenguajes teníamos que instalarlos en la computadora. ¿Por qué JavaScript funciona directamente? Porque el motor ya está incorporado en el navegador web. Ajá. Y en el caso de que se hagan otros proyectos que no sean web, ¿se puede hacer otros proyectos con JavaScript que no sean proyectos web? Sí. Y en ese caso, ¿hay que instalarlo o cómo sería? Con Node. Sí, hay que instalarlo. Es un compilador aparte que lo vamos a ir haciendo en las próximas clases cuando veamos React. Ahora el objetivo es empezar a ver JavaScript. Okay. Perfecto. Ahora vamos a amigarnos con el lenguaje y siendo que ya lo tenemos disponible en el navegador, vamos a utilizar el navegador. ¿Sí? Y ahora nos vamos a estar mitad de tiempo en el navegador y mitad de tiempo en el code, así que está bien que tengamos así separado. Voy a desinstalar este que realmente por algo tiene pocas descargas. Bien, si bien podemos seguir escribiendo código JavaScript y todo lo demás, es preferible verlo en un archivo aparte. Entonces voy a crear un archivo nuevo. 00. Código voy a poner, sí. JS. JS es la extensión que por defecto utiliza los códigos que son JavaScript. Aquí voy a poner como código el console.log con la consola.
Fíjense que no me hace falta poner el punto y coma al final. JavaScript es un lenguaje, al igual que C, que puede necesitar o no poner punto y coma al final. Eso lo deja elección. Obviamente no lo vamos a colocar por una tecla menos, pero ya vamos a ver el tema del estilo, cómo se mejora y todo lo demás. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, podemos poner este script en el body, también podemos poner el script en el head, pero eso ya después. Hay unas pequeñas diferencias, pero por ahora lo vamos a poner acá en el body. La página es pequeña y los motores son rápidos hoy en día, así que no es tanto problema que esté al final. Acá le digo, tiene que decir el tipo. Tengo que especificarle la fuente, ¿sí? Tengo que decirle el source, de dónde es. Si yo lo escribo en la página, listo, lo empiezo a escribir entre las dos etiquetas. Pero si yo lo quiero agregar desde otro archivo, desde otro lugar de la web, porque puede estar en otro servidor, yo puedo poner el source y acá especifico la dirección en donde está. Como no está en ningún otro servidor ni nada por el estilo, y está en mi disco, le pongo directamente el nombre. Voy a ponerlo en comilla doble. 00 código, inclusive acá me lo autocompleta, .js. Y puedo deshacerme de esta línea y de esta etiqueta. Porque al final la puedo cerrar. Puede ser una sola línea, una etiqueta simple. Simplemente para cuando haga el F5, seguro que me va a andar. Source, ¿qué pasa? Algo me llamó la atención de que este no era. Este sí. A mí tampoco me corre. Sí, espérame que siempre me olvido de algo. Uno lo empieza a hacer y funciona, pero cuando... ¿No hay que poner toda la extensión de la carpeta? No. Okay. No, que parece que... Soy yo que siempre me olvido. Hay que cerrarlo. Ahí está. Hay que abrirlo y cerrarlo. Acuérdense que tenemos... A ver, esto voy a cerrar para que se vea un poco más. Las etiquetas tienen parámetros, ¿sí? Eso se acuerdan de cosas. Pero hay algunas que yo puedo, si no tiene ningún componente hijo, ningún elemento hijo, yo puedo cerrar, por ejemplo, no sé si va a funcionar porque H1 siempre tiene. A ver. Ver. Hay algunos que yo puedo colocar así nomás, sin cerrar. Sin tener que abrir y cerrar una etiqueta, ¿sí? Asumía de que script iba a funcionar, pero no. Tengo que abrirlo y tengo que cerrarlo luego. Y ahí sí me lo tomo. Bien. Entonces ahora ya no podemos manejar directamente con el código,
sin necesidad de, sabiendo de que se me va a incorporar a mi página web, pero lo vamos a trabajar desde este archivito, ¿sí? Y si tuviésemos otros códigos, los vamos a ir agregando a medida que los vamos utilizando. ¿Está funcionando? ¿Pudieron probarlo? Sí. Bien. Sí. Detalles de este lenguaje de programación. Este lenguaje de programación también es sensible a las mayúsculas y minúsculas. O sea, no es lo mismo consola con mayúscula que consola con minúscula. Los nombres de las variables también. No es lo mismo variables con mayúscula que variables con minúscula. Es algo para tener en cuenta. Y como en casi todos los otros lenguajes de programación, los nombres de las variables no pueden empezar con números, tienen que empezar con letras o signo, o el guión bajo, o pueden empezar con signo pesos. Hay casos especiales. Después, entre medio, podemos usar el guión bajo, el signo de dólar, números, etc. El guión no. A ver, ven y que veas si tiene pipí. Bueno, si tenemos... Ah, sí, sí tiene pipí. Toma, déjala en la basura. Vamos a ver variables, así que voy a borrar esta consola. Vamos a ver cómo trabaja con las variables JavaScript. La manera básica de crear variables es con var. Bueno. Ahí está. Var me permite crear variables. Yo puedo decir variable 1 y puedo darle algún valor. ¿Sí? Por ejemplo, acá directamente puedo darle el valor numérico, que puede ser un número, puede ser un texto y pueden ser otras cosas más que ya vamos a ir viendo. Pero lo básico, por ejemplo, un texto puede ser este y yo puedo utilizar puedo escribir lo que tengo en la variable. Si el log, puedo darle la variable y ya me va a mostrar el hola mundo. Var, variable y el contenido. Acá no le especificamos el título. Ya sabe qué tipo va a ser de acuerdo al tipo de variable que nosotros le coloquemos. Si es numérico, va a tomar un valor numérico. Si es cadena de caracteres, va a tomar un cadena de caracteres. Y si yo después le asigno un número, va a pasar a tomar un número. ¿Sí? Es flexible en ese estilo. No es que primero que sea un string y después tenga que ser sí o sí string. No. Después esta variable puede cambiar a un valor numérico. Otro detalle es que si acá en la consola del navegador escribimos variable, podemos ver el contenido de la variable. ¿Sí? Acá las variables, una vez que la ejecutamos, van a estar disponibles para que yo la pueda utilizar en el navegador. ¿Sí? Inclusive yo puedo cambiar variable 1 igual a otro texto. ¿Sí? Toma ese nuevo valor y yo puedo poner, bueno, variable 1, otro texto. Puedo ejecutar, no solamente esta consola me permite mostrar los mensajes de la página, sino también que puedo ejecutar código JavaScript. Puedo borrar el log aquí. Tengo un sidebar. Bueno, estas son otras cosas. Como bien dije, puedo cambiarle
Una vez definida, no hace falta definirla de nuevo. Puede tomar un valor numérico. Y luego imprimir ese valor numérico. Si le damos F5, primero Hola Mundo, que es un texto, y después 34 en un color distinto porque sabe que es un número. Bien, ¿cómo vamos con las variables? Hasta ahora nada raro, nada nuevo que no hayamos visto antes, simplemente cómo escribir el código, cómo imprimir un texto, cómo crear las variables. Otra posibilidad, acá lo que voy a hacer es, a esta línea de código la voy a comentar. Para comentar código es con barra barra, para comentar una sola línea, y con barra asterisco para comentar un bloque de código, ¿sí? Igual que en C, la nomenclatura es muy similar, prácticamente la misma. Puedo también tener, voy a cambiar a texto, esto lo voy a borrar. Texto, acá voy a poner un número que va a ser 34. Yo puedo colocar en el espacio. En pantalla puedo mostrar tanto el texto como el número, agregando el más. ¿Sí? Fíjense aquí, yo tengo una variable de texto que va a tener un texto, variable número que va a tener un número, y en la consola mostrar el texto más el número. Si yo pongo este más, lo que va a hacer esto al ser texto, y al detectar este signo más, esto me lo va a transformar en una cadena de caracteres y lo va a imprimir todo como una cadena de caracteres. Entonces, si yo lo guardo y le hago F5, fíjense que ahora todo es un número. Perdón, un texto. Está todo en este color medio en negrito. ¿Lo ven? Sí. Sí. Les voy a mostrar otras dos posibilidades. El número, sabemos que imprime el número, pero vamos a ver qué pasa si hago esto. Vamos a ver qué pasa si le pongo un más antes de este número. Hasta ahora es todo normal, ¿sí? Un número es un número, el número es el número 34, me imprime el número, debería salir en un color morado. Y este otro, si le pongo un más antes, no debería hacer nada, porque es un más. Pero hay algo que es muy importante, lo que hace JavaScript. No. No, me confundí, espera. Esperen. Va a tu cama vos, dale. Perdón, si es un texto, el número, ahí está, esta es la diferencia. Esto pasa por... Si tengo otro número, pero no es un número, sino un texto, y esto me va a imprimir este texto, y esto lo que va a hacer, como tiene un más antes, me lo debería transformar en un número. Ahí está, ahora sí. Fíjense, acá 22 es de color gris, si se lo alcanzan a ver, no sé si lo ven. El color, la diferencia en los colores. Acá 34 por el texto que está acá arriba del Hola Mundo. Está en gris. Este número 22, este 22 en realidad es un texto, que es el que colocamos aquí, que es 22. Y el número 2 es cuando lo muestro con un más antes a un texto, que es un número en realidad, me lo transforma en un número.
¿sí? Esta es una manera rápida de convertir una cadena de caracteres a un número. Eso funciona aunque no sea en console.log. Sí, O sea, si yo pongo una variable igual a más un char, lo guarda como número, si es un número. exactamente. Por ejemplo, var número 3 igual a más número 2. E imprimo console.log número 3, doy 3. Esto me muestra el 22 en morado, gris, morado, no sé. Y acá de nuevo un número 22. O sea, esto originalmente era un texto, pero al colocarle un más antes me lo transforma en un número. Estos son los detalles que tiene el lenguaje. Son útiles porque a veces todo en una página es texto, pero a veces cuando necesitamos números y queremos convertirlo, esta es una manera rápida de hacerlo, ponerlo más antes. Tenemos maneras de convertirlo, ¿no? Eso, hay funciones, pero esto lo hacemos directamente. Tenemos textos. A ver, voy a agregar otro archivo. Acá. Aquí en la base voy a cambiar que así va quedando. Voy a acá cambiar que pase al 1. Así veo el 1. Otros tipos de variables que tenemos. Son de tipo booleaneados, o sea que puedo tener var condición igual a true o var condición 2 igual a false. Condición 1, condición más condición 2. Ah, me hace la operación, no me lo transformo. Por lo menos un texto tiene que haber. Para que inicie la conversión. Ahí está. Si queremos que esto nos aparezca las variables, ya sea cadena de caracteres, números, booleaneados, por lo menos tengo que tener un texto al principio y luego puedo utilizar los más, porque si no le coloco un más,
me va a hacer como si los trata como dos booleaneados. Entonces va a ser la suma entre verdadero y falso, lo cual es verdadero, y me da un 1 a la salida, que me representa el verdadero. Tenemos también, de los números podemos tener punto flotante, todos están dentro de la misma bolsa, los flotantes como los enteros, son todos los mismos tipos de números, cadena de caracteres. Después hay otros que son objetos y funciones, las funciones se los toma como tipo de variables, que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Hay objetos en JavaScript, que también ya vamos a ver, y hay tipos de variables indefinidas, o sea que no podemos definir qué tipo de variable es. Eso ya en un momento lo vemos. Hasta ahora bien, ¿no? ¿Están probando? Sí, Puedo bien. agregar, por ejemplo, un texto sencillo. Algo para que salga más separado. Creo que puede ir así de esto. Voy a agregar otro más. Las condiciones, los if que veníamos utilizando, aquí son iguales como en C, se manejan de la misma manera. Voy a hacer variable a igual a un número, ¿sí? Luego if a mayor a igual eso igual a 1, entonces puedo imprimir. O también un else. Vale. Se utiliza los dos iguales. Acá ya vamos a ver algo en esto, pero si queremos hacer el mayor, menor, distinto, ¿sí? Distinto es con el numeral, al igual que en C. Mayor, menor, mayor, igual, menor o igual, eso es igual. Que en el lenguaje C, o sea, toda la nomenclatura se va a desprender de C, así que la manera de escribir es prácticamente la misma. No hay punto y coma al final, a diferencia de C, se lo puede obviar, no hay ningún problema. Se lo puede agregar, no se va a quejar el navegador. Eso ya va a depender de cada uno. Pero fíjense que no hay ningún problema con el código, sigue ejecutándose lo mismo y no da ningún error. Para agregar otro script en el mismo HTML, ¿se lo tiene que hacer abriendo otra etiqueta script o Sí, de por alguna ejemplo, forma se puede hacer en la misma etiqueta? en la misma no, directamente tenés que duplicar. Muy bien. Así, ve. Yo duplico, cambio el primero y primero aparece este y después el otro. Sí, hay que poner una etiqueta por cada código. Pero puedes agregar todas las que vos quieras. No hay ningún problema. Es que lo tiene que hacer así porque el navegador tiene que ir a buscar el archivo. Entonces tiene que ir a buscar, puedes especificar un solo archivo. Y es uno por vez. Entonces si vos lo vas especificando en distintos scripts, el navegador sabe que puede hacerlo en paralelo. Mientras vas trayendo uno, va buscando el otro y así lo puede hacer en paralelo y cargar más rápido la página. De todas maneras, no hay forma de poner
Creo que no hay forma de poner dos códigos acá. Bien, ¿este le funcionó? Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar algo acá. ¿Qué pasa si yo hago esto? Miren. Ah, es un número, ¿no? ¿Qué creen que pasa? Yo A lo transformo en un texto, que es el 1. ¿Es igual o no es igual? Sí. ¿Qué dice la lógica? ¿Esto es igual a esto? Se supone que no, pero Y la JavaScript es como igual. lógica dice que no, pero Pero seguramente dice que sí. me lo sigue ejecutando sin errores. Así que Sí, porque en JavaScript, y esta es una excepción, en JavaScript, este operador igual igual me considera, se fija si puede, si hace coincidir el texto 1 con el número 1. Si eso coincide, me dice que es verdadero. ¿Sí? Acá se independiza del tipo de variable. O sea, yo puedo preguntar por un texto en donde yo tengo un número adentro y puedo preguntar por otra variable que es un número. ¿Sí? Puedo preguntar entre texto y un número, siempre y cuando el texto contenga un número. Si hace así, se fija si son iguales el contenido del texto con el valor del número. Si yo quiero hacerlo más estricto a esto, yo tendría que agregar otro igual más. Porque este triple igual no solamente se fija en el contenido de la variable, sino en el tipo de la variable. Tiene una doble verificación. El valor de la variable y el tipo de variable. Entonces, cuando esto lo ejecuto, ya no vale 1. Ahí sí me da falso esta condición. ¿Se entiende? Por eso, uno está acostumbrado a poner igual igual. Por defecto, y para ser un poco más estricto, conviene poner estos 3 iguales, porque yo quiero saber qué es un número, no el texto 1, porque capaz que acá yo lo utilice como número y no como texto y me dé un error. Yo en el asumo... caso de la cadena, toma el primer número que encuentra. No sé. No. Porque estuve probando, por ejemplo, ahí puse un año ¿Algo así? y después puse 2021. Y me toma como que sigue siendo... No, mira, acá no da. La cadena es un número. En JavaScript leí que la cadena es un número, empieza con cada letra es un número. Ah, pero puse espacio yo. Entre el número y También te lo toma como un número el espacio. Y si le pones 3, sí, acá ahí claramente, por más que convierta el número, no lo toma como 1, porque ahí tiene que ser un número. De 12 creo que no va a dar igual, porque no. 12 si lo convierto no es 1. Y si tiene otro carácter que no es un número, ya claramente no lo toma como un número. Esto no lo convierte en número. A ver, aquí lo convierte. Uy. Masa.
A ver qué quiere hacer. ¿Ve? No es un número. N a N quiere decir que no es un número. O sea, a esto no lo considera un número. O sea, tiene que ser número. Todo lo que está dentro de la cadena de caracteres. Perfecto. Profe, ¿y eso cómo lo hace? Preguntan si habías guardado antes. Posiblemente no lo hayas guardado. No, estaba leyendo mal. Me estaba tirando que no era un número. O sea, no era igual a 1. Ah. Profe, ¿y eso cómo lo hace el lenguaje de comparar una cadena y un número y te dé igual? Y me parece que cuando no es... esto ya es una suposición mía, pero me parece que lo vi o escuché en algún lado que lo convierte a string y de ahí hace la comparación. Me parece, ojo, creo que, porque lo tiene que convertir a algo en común, todo se puede convertir a string porque bueno, en el console puedes poner todo y ahí hace la comparación. Me parece, ojo, capaz que yo estoy tirando. Sí, pero hay un montón de comparaciones raras un poco en JavaScript. Bueno, el 1 también sale como true, el 0 sale como false. Sí. Un montón de 0, cosas. false, 1, true. No Sí, es tanto bueno, eso, problema. pues, sí, pero después hay otras que no coinciden y es un poco raro. En C, 0 es false y todo lo otro es true. Cualquier otro valor Sí, no, es true. acá también. Sí. Es bastante variado. Podemos ver el tipo de variable. Acá lo que quiero especificar es... a ver, para que les quede. El tema del el triple 1 para que puedan verlo. Vamos a poner algo que no solamente sea un carácter, sino porque viene la diferencia. También, si queremos que es distinto de esto, tenemos que ponerlo con 2 iguales. ¿Sí? El distinto que también verifique el tipo de variable, tengo que especificarlo con otro igual más. Acá dice, sí, es distinto. ¿Es distinto que 11? Sí, ni siquiera en esto. Y esta condición obviamente lo utilizamos en un while y en cualquier otro estructura. A ver, vamos a ver otro más. Yo lo que voy mostrando son particularidades que tiene el lenguaje. Para todo lo otro asuman que es lo mismo, ¿no? Acá voy a poner el 3. 0. Un número decimal, un número común, puede ser colocado así. Otro número, punto flotante, ¿sí? Puede ser escrito así. Num3, con notación científica, creo que era con el E, si no me equivoco. Sí. 1.3 por 3 E a la 2. Tenemos la posibilidad de ingresar números en hexadecimal, como en C, 0 por de esta manera, con el 0x. 0x, sí. También tenemos la posibilidad de escribir números en octal, ¿sí?
Si le ponemos un 0 al principio, va a considerar el número como el número octal 43. Y aquí vamos a hacer un console. Vamos a mostrar todos los signos. 1, 2, 3, 4, 5. Con coma puedo ponerlo por separado. 1, 3, 4, 3.5, 130, que es 1 por la 2. Este número yo lo representé en hexadecimal, pero aquí me lo muestra en decimal. Y este estaba en octal y aparece en entero. Este es decimal, en realidad entero. Bastante. Notación científica. Hexadecimal. Y octal. Sin escribir las variables, también o sea, sin escribir var, también te las toma después o sea, la primera nomás y borra las otras. Ajá. Con Y una coma aquí. No, sin coma, también con el enter, nomás Sí. Sí, tiene el var también. Pero es costumbre. Por experiencia, pongan el var. Que en realidad no vamos a usar var más adelante, ya cuando hablemos de la nueva versión de Java, de JavaScript, a partir del 2015, aparecen otras formas de escribir variables, mucho más adecuadas que esta. Pero por ahora, para empezar, vamos bien. Vamos a utilizar esta otra función que se llama alert, que si la ejecutan van a ver que sale, bueno, en la primera, el cartel de advertencia, de alerta del navegador, pero toma una sola variable. El useStrict, no, la verdad que no lo vamos a usar. El useStrict es el que permite indicar de que tiene que ser estricto el código. No lo vamos a utilizar porque ya lo vamos a... Ya el tema del formato del código. De nuevo, que sea opcional, pero... Lo que habla del useStrict es colocar esto, lo cual verifica que
que el código esté bien escrito. Por ejemplo, acá en Octal, la 7 literas anotan en strict mode. Bueno, modo estricto es el que te exige varias cosas acá del lenguaje, pero yo la verdad que no lo utilizo, no haría falta. La idea es utilizar un código que funcione. Todo lo que hagamos tiene que funcionar y esta es una manera de hacerlo. Después vamos a Sí, ver. más que nada, igual con let y const como que no hace falta mucho el use strict porque ya no te deja pisar variable y cosas que prevenía el use strict. Sí, sí, sí. Además, vamos a utilizar otra cosita más adelante cuando empecemos a armar los proyectos, que en el mismo editor de código nos permite asegurarnos de lo que estamos escribiendo esté bien escrito y todos los temas de errores de sintaxis. Pero por ahora, para hacer un JavaScript básico, vamos a utilizar este. Bueno, a ver. Vamos a ir. No sé si meter más. ¿Hasta qué hora es, profe, la clase hoy? Teóricamente a las 9, pero vamos a terminar un rato antes. Bueno, mejor porque se me cortan los datos en 10 minutos. Pobre. Sí, no hay problema. Estoy viendo Evento. qué más, como para una primera clase, es poner una día con el lenguaje, porque la verdad que yo creo que no hemos visto nada que no hayamos visto antes. Todo el manejo de variables, enteros, textos, es muy parecida incluso a la de Python. Tiene esas salvedades como vimos antes. De igual manera que tenemos variables que pueden ser booleaneadas. Vamos a ver el tipo de variable. .js. Tenemos un entero que puede ser este número. Tenemos un texto que puede ser este. Tenemos... Sí, los principales. Yo puedo mostrar el tipo de variable, por ejemplo, el de entero, el de texto y el de bool. HTML o XAML 4. Ve acá me dicen los tipos de variables. Me dice que el primero es un número, el segundo me dice que es un string, o sea, una cadena de caracteres, y este bool que es true me dice que es de tipo booleaneado. ¿Sí? Con typeof nosotros podemos ver el tipo de variable. Tiene otro tipo de variables que ya lo vamos a ver después, que son objetos, funciones y sin definir, undefined. Ese undefined lo podemos ver acá. Yo acá defino una variable que se llama variable, pero no le asigno ningún valor, ¿sí? Todas las otras yo le asigno un valor. Pero si yo quiero ver el tipo de esta variable, acá me especifica que es undefined, que es indefinido. No tiene definido ningún valor. No es que está vacío, no tiene ningún valor. ¿Se entiende? O sea, es algo que está vacío, que no está asignado ningún espacio en memoria, teóricamente. Entonces, solamente tiene el nombre. Pero, a ver... Hay uno más.
este es un objeto, es distinto. ¿Sí? Hay un valor que le damos a una variable que es null. Si podemos especificar que está vacío, o sea, que no tiene nada, o sea, que este valor no apunta a ningún lado, y me lo toma como un objeto, ¿sí? Esta es la manera de hacer un puntero a cero, un puntero a null, como decimos, se dice en C. Es la manera de especificar que no apunta a ningún valor. Y fíjense que un define es null también. No es el mismo tipo de variable, pero representan lo mismo. Vieron que el igual es para representar si estos son iguales en un cierto nivel, no iguales en el tipo, pero undefined es casi lo mismo hablar de que es algo nulo. Por lo menos entender que lo que es el undefined, null, pues, todo esto ya lo vamos a ver más adelante. A ver. Y por último, como para entrar dentro, todavía no vimos funciones ni todo lo demás, pero me gustaría que Jorge avance un poco con la teoría para después así vemos más práctica. Obviamente vamos a ir mucho más rápido, no vamos a estar 10 clases hablando de cómo crear un vector, sino que vamos a ir bien a lo web. Conversión de datos. Si queremos, como habíamos visto, los tipos de objetos es number, string, boolean, undefined, object. Yo puedo hacer para hacer una conversión, yo puedo poner aquí cualquier valor, por ejemplo, el texto 34 me lo va a transformar a número. ¿Sí? Es una manera de yo convertir un string, por ejemplo, a número. Voy a ponerlo así. También puedo colocar, si quiero convertirlo en booleaneado al número, al número 1, yo puedo hacer un string del número así. Ahí tengo 34 como número, true como booleaneado y este número como cadena de caracteres. ¿Sí? Cuando quiero utilizar number, boolean, int, etc. Hay otro más. Este number que está acá es como JavaScript tiene también programación orientada a objetos. Este number es el objeto padre que gobierna todos los números. Y ese number me puede especificar otras cositas más, como por ejemplo el máximo número que yo puedo utilizar, el mínimo número, el número más chico, etc. Number, por ejemplo, acá. Acá está nota number. Puedo utilizar epsilon, puedo utilizar el valor más grande, el valor más chico, el negativo infinito, el positivo infinito también puedo utilizar. Vamos a ver el máximo valor que puede imprimir JavaScript, que es este. Esto está dentro de este objeto padre.
Y acá yo lo utilizo para convertir, por ejemplo, una cadena de caracteres me lo transforma en un número, o puedo obtener valores constantes y otras operaciones más, ¿no? Y solo para que sepan, también hay maneras de convertir con parse int, parse float, me permite convertir una cadena de caracteres en un número, ¿sí? En este caso acá es un número, una cadena de caracteres, ¿sí? El otro es genérico, este number, yo aquí puedo poner una cadena de caracteres, un boloneado, lo que sea, ¿sí? Me lo trata de convertir, pero este específicamente es para cadena de caracteres. Y yo puedo especificarle el radio, por ejemplo, si quiero que lo transforme a binario, si quiero que lo transforme a, no sé, hexadecimal, octal, por defecto es decimal. Pero es otra manera de convertir. Así también tienen. Y obviamente la que hemos visto. La que hemos... Para convertir un texto en número. Ahí está, número 55. Ahí está. Son dos maneras de convertir, tres maneras de convertir texto a número. Bueno, creo que con esto tenemos más que bastante para una primera clase. Las funciones se definen de la misma manera, incluso a diferencia de C, que siempre tenían que estar definidas al principio, antes de ser llamadas, acá se pueden definir después. Así rápidamente vamos a agregar una función. Como es algo básico, sería bueno verlo, que lo vean ahora. Sí, por ejemplo, función, yo tomo dos parámetros, por ejemplo A, B, y lo que me realiza es una suma. En realidad me realiza esta operación. Acá no sabemos si es entero, si es cadena de caracteres, no sabemos. Si pongo números, 4, 5, o qué pasa si pongo texto. Fíjense que si a función yo le paso 4 y 5 como dos números, acá me va a hacer la operación entre dos números. Si yo le llamo de nuevo la función, pero yo le voy a pasar dos textos, lo que va a hacer este operador más es unirme, concatenar fusionar estos dos textos, ¿sí? Por eso pone acá un texto. Y lo mismo si fuesen tipos distintos. Seguramente, si hago esto, me convierte ese entero en una cadena de caracteres y me hace la operación más para hacérmelo todo una cadena de caracteres. ¿Sí? Son detalles de lo que es una función, pero la función se crea igual que como si fuese en C. Hay otros tipos de funciones que ya vamos a ver que algo vimos en Python, pero no quiero abrumarlos.
Y en lo que yo les decía, esto debería funcionar. Yo puedo definirlo después y utilizarlo antes, no hay ningún problema. Bueno, creo que con esto tienen un código base como para empezar a darse cuenta cómo trabaja JavaScript, cómo puedo utilizarlo en el navegador. Aquí en el navegador, justamente en la consola, yo puedo trabajar con JavaScript para ver las variables, etc. Acá puedo ver, no, no tengo ninguna variable. Pero cuánto valdría A y B si estuviese dentro de la función, etc. Bueno. Por hoy creo que estamos. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora bastante sencillo. Ya vamos a ver en la próxima clase si empezamos, en función de cómo avancen con Jorge, si podemos ya empezar a trabajar cómo desde JavaScript empiezo a interactuar con el HTML. ¿Sí? Sí. Todo se entiende porque ya vieron C, ya vieron Python, saben lo que es una función, saben el tema de las variables, cómo convierten. Por eso todo lo que vimos antes sirve para cuando uno quiere migrar de lenguaje de programación. Y como siempre, ya les hago el repositorio para subir esto. A ver, proyectos. Este es el... Proyectos, no, proyecto en blanco. Lab 3, 2021. Público. Crear proyecto. Aquí iniciamos repositorio. Ups, en esta carpeta. No. Ahí está. Ahí está. 12. Voy a hacer el comité. No, es cierto. Quitar. Y está el repositorio, ahí se los paso por el chat, así van teniendo para las próximas clases. Bueno, nos vemos el viernes a las 7, 5 o a las 7. Creo que es a las 7, profe. Sí. Sí, Bueno, la misma sí. hora que ahora. Si llego un poco tarde, estoy en la clase
de Laboratorio 1, que hay, aunque no lo puedan creer, hay como 43 inscritos, así que son muchísimos. Bueno, también les voy a ver si tengo novedades con el tema de la plataforma, para ir subiendo después el tema de los trabajos prácticos, de qué vamos a ir haciendo. Sí, bueno, nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos el viernes. Ya, profe, luego. nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Profe.